Bueno, mis hermanos, le daremos comienzo a esta preciosa reunión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Señor. Cantando la alabanza número 352, Señor, aquí a tus plantas. Alabanza 352. Señor, aquí a tus plantas, todo de gratitud, porque todas mis faltas has perdonado tú. Una cosa extraña que hay en mi corazón, arde como una llama, y es tu divino amor, arde como que es tu divino amor. ¿Cómo podré expresarte mi gratitud, Señor? Solo puedo llorar con lágrimas de amor. Nada te puedo dar, solo mi corazón. Quiero estar cerca, más cerca de ti, mi Dios. Quiero estar cerca, más cerca de ti, mi Dios. Qué dulce llorar al sentir el perdón, sabiendo que en verdad tu gracia me alcanzó. ¿Quién me podrá pagar si tus caminos te guardarás del mal? Porque ya tuyo soy, te guardarás del mal. Porque ya tuyo soy.
Amén. Demos una gloria al Señor. Amén. Junto con el coro demos una gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se siente contento en esta tarde? Hemos llegado al mejor lugar para poder exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y poder alabarle con todo el corazón. Así que siéntase dichoso, porque estamos en el mejor lugar, que es la casa del Señor. Así que vamos a orar en estos momentos para que el Señor nos ponga en comunión un solo espíritu y para que esta tarde podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que nos ponemos de pie y oramos al Señor. Padre Santo, Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia. Te damos muchas gracias por tu amor, Padre. Porque eres nuestro Padre Celestial. Porque sabemos, Señor, que tu presencia está en este lugar. Como está en este lugar, Señor, te pedimos, Señor, que usted nos acompañe, Señor. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, Señor, para que te poses en nuestros corazones y para que podamos sentir tu gloria en esta tarde, Señor, en nuestros corazones. Te pido, Señor, que usted nos lleve en la alabanza, Señor, en las oraciones, en la palabra, Señor. Que le dé muchas gracias a nuestro hermano predicador, Señor, en la palabra, para que nos pueda enseñar, Señor, y poder adoctrinar, Señor, para poder irnos bendecidos en esta tarde. Porque sabemos, Señor, que en esta tarde, Señor, usted nos quiere que nos vamos bendecidos de este lugar. Y así nos iremos, Señor, porque tu presencia, Señor, es lo más importante en este lugar. Te ruego, Señor, que usted nos acompañe, Señor, que puedan llegar sin ningún problema a los hermanos que están llegando en esta tarde, Señor. Te ruego, Señor, para que nos pongan en comunión un solo espíritu, Señor, para que podamos ver tu gloria. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias. Ahora pasará nuestro hermano encargado de los avisos. Que el Señor revista de gracia a nuestro hermano. Amén, Señor. Los servicios espirituales a celebrarse durante la semana son los siguientes. Lunes, mensaje de la palabra del Señor a través de un WhatsApp de nuestra clase a las 7 de la tarde. Amén. Martes, reunión presencial de hermanos voluntarios en nuestra catedral a las 7 de la tarde. Ellos van a tener que recibir trabajos espirituales que les son encomendados, como también se les instruye en doctrina evangélica. Miércoles, reunión presencial de hermanas doctas en nuestro templo a las 5 de la tarde. En esta reunión toman parte señores y señoritas, valorando por los pastores, misioneros, predicadores y hombres de Dios que llevan el mensaje del Evangelio por todo el mundo. Ahora también por nuestra patria y por nuestros gobernantes, para que se cumpla la promesa del Espíritu Santo de que Chile será para Cristo. Amén, Señor. Viernes, culto general presencial de adoración a nuestro Dios a las 7 de la tarde, el cual también será transmitido a través de las plataformas Zoom y YouTube. Domingo, a las 12 horas la Escuela Dominical de Señoritas y a las 13 horas la Escuela Dominical de Niños y Niñas. Para recalcar que estos dos servicios serán a través de la aplicación Zoom. Amén. Que se bendiga todos estos servicios. Amén, Señor. Avisos. Por calendario nos corresponde como iglesia la reunión en nuestro templo catedral, la cual será a las 6 de la tarde. Amén, Señor. Petición de oración. Siempre orando por nuestros pastores, reverendo Héctor Cerda Gómez y Elizabeth Lizama Saavedra, con nuestros hermanos diáconos, con nuestros predicadores e iglesia en general. Amén. Nuestros hermanos, delante de la presencia del Señor, han presentado diferentes peticiones y confían en el Señor que lo responderá en su misericordia. Amén. Se ruega la oración por todos nuestros hermanos que se encuentran prontos a salir de sus vacaciones o que ya se encuentran durante sus vacaciones. Amén. Que el Señor los siga protegiendo. Amén, amén, Señor. Los servicios espirituales, los avisos y las peticiones de oración fueron leídos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A nombre de nuestro amado pastor, reverendo Héctor Cerda Gómez, pastor de la Catedral Evangélica de Chile y pastor de la Clase Italia, su digna esposa, nuestra amada pastora Elizabeth Lizama Saavedra,
y nuestros predicadores, encabezados por nuestro hermano Guillermo Catalán Castro. Damos la más cordial bienvenida a quienes nos visitan por primera, segunda o tercera vez, o a aquellos hermanos que hace algún tiempo no estaban con nosotros. Como así también todos quienes nos ven a través de YouTube, Zoom u otro medio. Queremos decirles que han llegado al mejor lugar. Amén, Señor. Amén. Ahora ha llegado uno de los momentos más importantes, que es la lectura y la aceptación de la palabra del Señor, que en esta oportunidad estará a cargo de nuestro hermano predicador, Guillermo Catalán. Guillermo Catalán. En su revista de gracia, nuestro hermano. Amén, Señor. Busque la palabra del Señor para esta tarde en el libro de Isaías, Antiguo Testamento, Isaías 57. Amén, Señor. Isaías 57, Antiguo Testamento, como le he dicho, ahí se encuentra la palabra de esta tarde. Le daremos lectura desde el versículo 15 y lo haremos en el nombre del Señor. Amén, Señor. Porque así dijo al alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y la herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz, al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Amén, Señor. Amén. Ahora pasará a cantar algunas alabanzas al Señor. Entonces, nuestro hermano del coro, que se reviste de gracia en nuestros hermanos. Tema laborista por usted, la alabanza número 355 del seminario. Alabanza 355, yo veré.
tú me necesitas. Tú necesitas. Tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, Principio, grande tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande tu Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga este servicio. Del momento que estamos en su casa, bendita adoración, somos bendecidos. Y cuanto más después de que el Señor nos habla a través de su palabra. Mis hermanos, antes de entrar a la palabra del Señor, tenemos que dar algunos más que avisos, informarle a la clase. Usted sabe que las autoridades sanitarias han estado informando que la pandemia ha tenido una tercera etapa, han ido aumentando los casos, pero yo le quiero dar gracias al Señor, tanto a mis hermanos que están presentes como a los que están a través del YouTube de nuestra clase viendo este servicio y que lo verán. También tenemos una cantidad importante de hermanos de vacaciones. Que el Señor los bendiga en su vida y en su regreso a ellos. Gracias al Señor, mis hermanos, y lo he conversado hoy día con una hermana. Le hemos hecho caso al Señor y hemos obedecido a las autoridades. La palabra del Señor dice que toda autoridad es puesta por Dios. Las autoridades de nuestro país, sanitarias, nos pidieron que nos vacunáramos frente a esta situación que ha ocurrido y puedo decir que para la gloria del Señor, y me siento orgulloso de eso, mis hermanos, el 100% de los hermanos de clase italia estamos vacunados, lo cual es un alivio para nosotros mismos, por cuanto usted sabe todo este sistema del aforo, de los contagios, ha sido muy delicado. Y nuestras hermanas y hermanos que están encargados de tomar la temperatura y el control, todo eso, está todo chequeado frente al hecho de que el pase de movilidad
Sabemos que cada uno de ustedes lo tiene porque lo ha sabido. Entonces, gracias al Señor podemos estar tranquilos en eso. Usted puede venir tranquila, mi hermana, a la casa del Señor, porque aquí, de acuerdo a lo que se nos ha pedido, gracias al Señor, estamos cumpliendo con eso. Y permita al Señor y tenga misericordia a nuestra patria de que esto no le toque especialmente a sus hijos. Porque por un lado, pedimos misericordia al Señor, pero también tenemos que entender que la palabra del Señor está escrita. Y dice que antes de la venida de Cristo el Señor van a venir todas estas cosas. Y dice además que es principio de dolores. O sea, ni siquiera es el final, sino que es principio de dolores. Y por eso decimos que el Señor tenga misericordia de Chile y especialmente de su pueblo, de usted y de mí, que alabamos su bendito nombre. También, mis hermanos, ha dormido y partido en la presencia del Señor nuestra hermana Graciela del Carmen Cerda Ramírez, esposa del hermano Bordillo, José Bordillo, que ya duerme en los brazos del Señor, hermana de quien fue predicador de esta clase italia, nuestro hermano Héctor Cerda Ramírez, y tía de nuestro amado pastor Héctor Cerda Gómez. Ella está siendo velada en la clase Los Castaños, donde ella pertenecía, y con la ayuda del Señor, una vez que concluya este servicio, iré junto a mi esposa, mi hijo, iremos hasta ese lugar que se realizará un servicio para representarlo a usted especialmente y ir a consolar a aquel que está adolorido. Así que el Señor consuela a toda la familia de nuestra hermana Graciela Cerda Ramírez, que ha partido en la presencia del Señor. Ahora le pido a Dios, en su amor y en su misericordia, que me dé gracia para hablar algunos minutos de su bendita palabra. Hemos leído esta palabra del Señor en este libro de Isaías, que es uno de los 2 o 3 profetas que escribieron libros proféticos justamente para mostrar a quién sería el Salvador del mundo, Cristo el Señor. Pero nosotros hemos leído en esta tarde estos versículos del 15 al 21 del capítulo 57, y para conversar hoy día nos basaremos, con la ayuda del Señor, en lo que dice el versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hoy, con la ayuda del Señor, conversaremos de lo que significa la santidad de Dios. ¿Por qué Dios es santo? En el capítulo 6 de este mismo libro de Isaías, nos relata la palabra del Señor. Y antes de esto, en dos partes se destaca la santidad de Dios, nombrándolo a Él como santo, santo, santo. 3 veces santo. La primera es, como decía en el capítulo 6 de este mismo libro de Isaías, cuando Dios, el Espíritu Santo de Dios, se le revela a Isaías, y aunque él conocía a Dios, era un profeta de Dios, le entrega en su totalidad y le muestra en su totalidad lo que es la santidad de Dios. Dice que vino visión a Isaías y vio como ángeles del cielo, los serafines decían: Santo, santo, santo es Jehová Dios de los ejércitos. Y donde también hay un texto parecido que habla de la santidad de Dios, es en el Nuevo Testamento ya, donde
Dios se le revela en el Apocalipsis a Juan el teólogo. Y de igual manera, Juan ve en visión cómo los serafines integrantes y que forman la legión de ángeles que tiene Dios a su servicio, decían: Santo, Santo, Santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Primero, ¿por qué al único que se le refiere como 3 veces santo, 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 es a Dios? Porque primero se cuenta, los historiadores, los estudiosos de la Biblia, los judíos eran muy dados a cuando querían realzar algo de parte de Dios, lo decían 3 veces. Y hay varios ejemplos al respecto. Jeremías lo dice Malaquías, y lo dicen en varias partes. Cuando ellos querían destacar algo de lo que era Dios con ellos, lo nombraban 3 veces. Y una de ellas es cuando se refieren a la santidad de Dios. Para mostrar lo grande que Él es, se refieren a Dios como santo, santo, santo. Y la segunda explicación de por qué Dios entrega este nombre para Él es algo que se conoce en teología como el trisagio, que es mostrar la Trinidad de Dios. Con esto, cuando Él dice que es santo, 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 quiere decir que Dios Padre es santo, Dios Hijo es santo y Dios Espíritu Santo también es santo. Pero mire lo que ocurre ahora, luego de esta explicación. Cuando Isaías le ve y llega a él la presencia del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra del Señor, y le invito que después en su casita lea el capítulo 6 de Isaías, donde relata esta maravillosa historia y muestra cómo vino el ángel de Jehová y dice que le puso un carbón ardiente en su boca. Y de ahí, a partir de ese momento, lo manda a predicar, a hablar de Dios Todopoderoso. Y si usted se da cuenta, la alabanza 186, hallado en Cristo tu buen Salvador, habla mucho de eso al respecto. De lavar los labios para glorificar el nombre de Dios. Pero dice la palabra del Señor que cuando Isaías se encuentra frente a la gloria de Dios y a la santidad de Dios, dice que Isaías tuvo temor. Y como bien nos explicaba nuestro hermano, que me acompaña acá en el altar, nuestro hermano Patricio González, el viernes, tener temor de Dios no es sinónimo de tener miedo de Dios. Temor en la Biblia se refiere a tener respeto por Dios. Entonces dice que cuando él se enfrentó a la inmensidad de la santidad de Dios Todopoderoso, él tuvo temor. Y después vemos cuando Juan se enfrenta también a la santidad plena de Dios, si bien la palabra del Señor no dice que tuvo temor, si él tiene temor en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando él conversa con Cristo glorificado y Cristo en persona le dice: Juan, no temas. Él ya había sido lleno de ese temor de Dios, de esa gloria de Dios. ¿Y a dónde está la diferencia con usted y conmigo, mi hermano? Que gracias a la misericordia del Señor, Dios, nadie ha visto a Dios, dice la palabra del Señor. Solamente Moisés vio un costado
Y dice que cuando vio solamente un costado, él se transformó totalmente, porque la gloria de Dios es inmensa. Dice la palabra del Señor que la gloria de Dios es antes de la eternidad y es después de la eternidad. Pero nosotros, usted y yo en esta tarde, podemos tener acceso a la gloria y a la santidad de Dios a través de Cristo el Señor. ¿Cómo? Lo hemos conversado en muchas oportunidades. No lo entendemos, pero tenemos acceso a Dios a través de Cristo el Señor, que es también Dios. Y hemos, a través de esta palabra, podido entender de que la santidad de Dios, la cual fue entregada en su momento a Adán, cuando nos dice en el capítulo 1 de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ahí Dios le da la posibilidad al hombre de que tome esta santidad. Si nosotros conversamos de la santidad de Dios, ¿qué es la santidad? Dentro de los muchos atributos que tiene Dios, hay muchos de estos atributos que nos son dados a nosotros. La fe, el amor, pero hay algunos que no podemos tenerlos nosotros, como son la omnisciencia, que todo lo sabe Dios, la omnipresencia, que está en todo lugar, y la omnipotencia, que Él es todopoderoso. Y hay dentro de los más grandes atributos de Dios, está el amor y está la santidad. Por cuanto, si bien y más adelante, de acuerdo a los minutos, lo conversaremos, Él nos dice que nosotros tenemos que ser santos, tal cual Él es santo, pero al mismo tiempo no podemos alcanzar el grado de santidad de nuestro Dios, porque Él es Dios todopoderoso. Esa es la santidad de Dios. La esencia de su gloria, la esencia de su presencia, la esencia de todo lo que Él es, su eternidad, esa es la santidad de Dios. Y hoy día, mi hermano, mi hermana, solo por la misericordia del Señor, podemos tener acceso a esa santidad. Vemos cómo la palabra del Señor y ahora cómo se traduce esa santidad en nosotros. Vemos cómo la palabra del Señor está llena de ejemplos de hombres agradecidos, y escuchen, de hombres agradecidos porque Dios les dio la respuesta a sus peticiones. Pero también hay un caso de un hombre agradecido porque Dios le quitó. El caso de Job. Y ahí es cuando nosotros tenemos que decir, ¿cómo puedo agradarte, Señor? Y no me puse de acuerdo, hermano Daniel, con usted para cantar el himno que recién cantaban. Yo he venido de nuevo hasta aquí. ¿Cómo puedo amarte, Señor, con servirte y amarte hasta el fin? Eso dice la alabanza. La única forma que tenemos de pagar en algo al Señor lo que Él ha hecho con nosotros es sirviéndole y amándole hasta el fin. Amén. La gloria del Señor está en este lugar. La santidad del Señor está en este lugar. Pero tampoco no tenemos que pensar que la santidad tiene algo que ver con andar en la religión dominante en nuestro país. Cuando entran a sus templos, entran calladitos, y con una carita, como se dice en chileno, que ya se van para el cielo. La santidad no se demuestra de eso. Y en nuestras iglesias a veces caemos en lo mismo, en esa santidad
que pensamos que la podemos llevar en el cuerpo. La santidad de Dios Todopoderoso debe estar en el corazón. Amén. Alabar y glorificar el nombre del Señor sobre todas las cosas. Aquí en el templo podemos ser los más santos. ¿Y cómo estamos a veces saliendo de la puerta hacia afuera? Allá es donde más tenemos que mostrar esa santidad que el Señor nos ha entregado. La santidad de Dios no es cualquier cosa, como le decía. La santidad de Dios es el atributo por excelencia que Dios le ha entregado al ser humano. Y en este pasaje que hemos leído, nos damos cuenta con quién Dios es santo. La alabanza, y de nuevo hacemos un paréntesis, la alabanza 382 que cantábamos el viernes, que dice, donde habla de gracias te doy, Señor. Pablo llega a decir que él era el primero de los pecadores. Y si usted se da cuenta, Dios, ¿en qué condición se manifiesta en su iglesia? En la debilidad. Cuando hay necesidad, cuando hay problemas, cuando hay angustia, cuando hay dolor, allí es cuando más la presencia de Dios se manifiesta. La santidad de Dios es manifiesta. La santidad de Dios se hace presente en nuestras vidas. Pero también Él tiene misericordia y dice, del que yo tengo misericordia. La palabra santidad está sobre todo lo que el hombre puede entender. Lo más gráfico es lo que decíamos. Santo, santo, santo es Dios Todopoderoso. Me gusta mucho cuando los hermanos han puesto a veces en el Facebook, porque como hemos dicho, si bien el Facebook sirve para muchas cosas que no tiene nada de edificante, también sirve para predicar el Evangelio del Señor. Y cuando dicen los hermanos, cuando usted ponga el nombre de Dios, no ponga Dios con minúscula, póngalo con mayúscula, porque nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande y es poderoso. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta santidad de Dios en nuestras vidas? Primero, superlativo, dice la palabra del Señor, en toda su extensión y su medida. Nuestro obispo Javier Vázquez, él usaba un término muy propio de él que decía: una gotita de la sangre de Cristo tiene poder para salvar a 1000 mundos, decía nuestro obispo. Tal vez alguien que venga con el colador y diga, pero ¿a dónde dice eso en la Biblia? Por eso digo, eran palabras de él, con lo que daba a entender que la pasión de Cristo al morir en la cruz del Calvario no tiene límites para redimir a todo aquel que viene a las plantas de Dios Todopoderoso. Él está sobre nuestro pensamiento. Para Dios no hay pecado que no pueda ser perdonado, salvo uno, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero todos los demás, Dios perdona al corazón afligido y angustiado. ¿Cuántas veces, Señor, debo perdonar? De acuerdo a la costumbre judía, 7 veces. Y Jesús le dijo, no, 70 veces 7. Y no quiere decir 70 veces 7 en la vida, sino que quiere decir 70 veces diario. Y no quiere decir 490 veces al día, sino que Dios a cada momento, en su misericordia, nos está perdonando. ¿Por qué? Porque Él es santo. También, Él es santo porque
Él está apartado de toda impureza. Cuando Cristo llega a la tierra, llega, es criado, cumple 30 años, inicia su ministerio, y hay un ejemplo que la palabra de Dios lo dice gráficamente, es el de María Magdalena. Algunos a María Magdalena la catalogan con un apelativo que no dice la Biblia, sino que la palabra del Señor dice que solamente ella era una mujer pecadora. ¿Cuál pecado? No lo sabemos. Aunque, como le digo, algunos le ponen el mote cuál es el pecado, pero la Biblia no lo dice. Pero ella, cuando supo que el maestro iba a pasar por ese lugar, dice que mandó a sus doncellas a que la hermosearan, a que le pusieran el vestido más escotado, hablemos en el vocabulario actual, para tentar a Cristo el Señor. Pero Cristo, que había nacido santo, había nacido puro, que vivió en santidad, en pureza total, y murió santo, dice que cuando pasó por ese lado, la miró. Porque, como decían los antiguos pentecostales, usted cuando mire, no mire así. Debe mirar. Los ojos son para mirar. Pero Cristo la miró sin pecado. No le miró su físico, no le miró su apariencia, sino que le miró el corazón. Y cuando Cristo mira, con sus ojos puros y santos, transforma el corazón del ser humano. Como a usted, un día Cristo se le apareció, lo miró y cambió. Al igual como el ángel cuando puso el carbón ardiente en la boca de Isaías, esos labios fueron quemados y fueron purificados para Dios. Así en esta tarde que el Señor ponga su santidad en nuestros corazones. La santidad de Dios es necesaria para que Él sea santo. Por cuanto la majestad de Dios, la gloria de Dios, fue la que permitió que el mundo fuese salvo nuevamente. Decíamos que cuando Él crea a Adán y a Eva posteriormente, los crea en una santidad completa y en Edén. Cayó Adán, cayó Eva y junto con ellos cayó toda la humanidad. Y el único que podía volver esta santidad al ser humano, la santidad que es Dios Todopoderoso, era Dios, era un ser eterno el que tenía que devolverle esa santidad a Dios, al hombre esa santidad de Dios. Y Dios se encarna en Jesucristo, su Hijo, muere en la cruz del Calvario, redime al mundo y permite que nuevamente la santidad de Dios se impregne en el corazón del cristiano que conoce a Dios Todopoderoso. La trascendencia. Trascender significa ir más allá de lo evidente. Nosotros cuando vemos a Dios en la presencia del Espíritu Santo, nos imaginamos que Dios tiene un principio y un fin, aunque sabemos que no lo tiene, pero nuestra mente limitada hace pequeño a Dios Todopoderoso. Pero cuando nos damos cuenta y cuando Dios manifiesta sus milagros en nuestra vida, ahí vemos que Dios trasciende más allá de lo evidente, más allá de lo que nosotros estamos mirando. Nosotros no vemos más allá de nuestra nariz. Pero Dios, otro de los atributos que tiene Dios es la presciencia, que es el hecho de saber lo que le ocurrirá a usted antes que usted lo sepa. Él ya sabe lo que usted va a tener que ocurrir, le va a ocurrir a usted antes de que usted lo sepa. Esa es la presciencia de Dios, el hecho que el poder de Dios y la santidad de Dios
trasciende más allá. Por eso que, como también nos conversaba la palabra del Señor hace un par de semanas, y lo dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del presidente de turno, mi socorro viene del alcalde, mi socorro viene del predicador, mi socorro viene de Jehová, porque Él es el que sabe lo que a usted le va a ocurrir. El futuro lo tenemos seguro con Cristo el Señor, con el Espíritu Santo de Dios y con Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es santo y esta santidad trasciende. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Que a través de esta santidad Él merece toda la honra y toda la gloria. Pero mire lo que nos dice, y aquí, como conversábamos anteriormente, seguimos leyendo. Dice la palabra del Señor en el versículo 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Cuando Isaías habla estas palabras inspiradas por Dios, está recordando su experiencia. Yo me recuerdo, mis hermanos, hace algunos años, tomamos un taxi, y la hacía, recuerdo a mi señora en estos días, tomamos un taxi, iba con un pastor muy connotado, y tomamos un taxi, y el conductor del taxi era un ex famoso futbolista de Colo-Colo. El hermano Fernando, si le dijera el nombre, sabría quién es. El tanque, le decían. El tanque, no el tanque Paredes, otro tanque. Un connotado futbolista de Colo-Colo, como le digo. Y yo subo con este pastor, un hombre cristiano, que no decía mayormente, yo siempre le escuchaba solo palabras de alabanza al Señor. Y yo le digo, usted es fulano de tal, ¿cierto? Sí, me dice yo. Y empieza a conversar con nosotros. Y de repente empiezo a abrir los ojos, porque de 10 palabras que decía, 9 eran groserías. Y a ese nivel, de 10 palabras, 9 eran groserías. Y yo decía, supiera este futbolista con quién voy, que voy con un siervo del Señor, me daba más vergüenza a mí, mi hermano. Voy con un siervo del Señor, y era garabato, y garabato, y garabato. Y cuando bajamos, terminamos la carrera, y me dice, este pastor me dice, se fija, me dijo, lo que es el hombre sin Dios. Por sus labios solamente sale lo malo, solamente sale lo malo. Y a pesar de que de un hombre sin Dios solamente salen cosas malas, Dios igual tiene misericordia de ese hombre. ¿Y cómo vemos la misericordia de Dios manifestada en nosotros? Con esto no voy a decir que nosotros, cuando nos conocíamos al Señor, de 10 palabras decíamos 9 palabras malas, pero teníamos esas llaguitas que cada uno conoce, y decimos después, ¿cómo puedo pagarte, Señor, con servirte y amarte hasta el fin? Porque ahí está la diferencia. El mundo odia la santidad de Dios, porque ellos no han abierto sus ojos a saber quién es Dios Todopoderoso. Pero vemos cómo Él en su misericordia se manifiesta a través de su Santo Espíritu, de su santidad, nos visita nuestras vidas y cambia nuestro pensamiento.
cambia nuestro corazón. Pero ahora viene algo importante. También la palabra del Señor nos dice, y ya se nos fue la hora, dice la palabra del Señor en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y cómo se manifiesta esto? Y ya se nos vino el tiempo encima, como le digo. Vamos a ir rapidito. Dios requiere de un pueblo que sea auténticamente santo. ¿Y cuál es la forma de ser santos? Muy simple. Como Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. En el fondo lo que estaba diciendo Pablo era imitar a Cristo. Pero es que yo no puedo ser como Cristo. Sí, solos nunca vamos a ser como Cristo. Pero con Él a nuestro lado, su santidad nos entrega a nosotros y nuestro corazón es henchido de gozo. Cristo, dice la palabra del Señor, y lo conversaba anteriormente, muy pocas veces Él sonrió, pero a menudo lloraba, dice Flavio Josefo, un escritor contemporáneo de Cristo. Muy pocas veces lo vi sonreír, pero sí a menudo lloraba. Y estaba llorando por usted y por mí, porque Él sabía la copa que tendría que beber y la bebió por amor a usted y por amor a mí. Gracias, Señor. ¿Cómo debo ser santo? Siendo igual a Cristo el Señor. Yo recuerdo a mi obispo Javier Vázquez que le decían, señor pastor, ¿y usted por qué no habla del pecado? ¿Y para qué voy a hablar del pecado? Decía mi obispo. Si todo el mundo sabe lo que es pecar. Usted sabe lo que es pecado. No tengo para qué aquí empezar a decirle mentir es pecado, robar es pecado. Y decía mi obispo, toda desobediencia es pecado. Yo me preocupo, decía nuestro obispo, de hablar de Cristo el Señor, quien es el que nos libra del pecado a través de su divina santidad. Y también, ¿qué otra cosa más? La santidad, dice la palabra del Señor, no se consigue por el contacto con las cosas sagradas. Vale decir, mientras más grande la Biblia que yo tenga y me la ponga debajo del brazo, soy más santo. No, la santidad no se guarda en la cara, no se guarda en los gestos, no se guarda en el vestir. La santidad debe estar en el corazón y debe salir de adentro hacia afuera. Ese mismo poder que irradiaba Cristo al Señor y que cuando pasaba eran sanos los enfermos, esa misma santidad debe irradiar en nosotros para que digan, el caballero, la señora, algo distinto tiene. ¿O no se ha dado cuenta, mi hermano, cuando usted llega a un negocio, llega a un almacén, el almacén está vacío, llega usted y el almacén se llena? Responde, diga, ¿le ha pasado? ¿Le ha pasado? Eso es porque Dios anda con usted y la santidad de Dios se refleja en usted. No porque seamos merecedores, sino que porque Él tuvo misericordia de nosotros. La inmundicia que se contagia en el contacto con las cosas perecederas. El santo debe buscar lo que le conviene. En las cosas que mi Padre me conviene estar, dijo Jesús, diciéndole a María, a su madre. ¿Por qué me buscabais cuando estaban preocupados? En las cosas de mi Padre me conviene estar. Hoy día el mundo está, y cuando decimos mundo nos referimos a aquel que no conoce al Señor, pero también muchos de nuestros hermanos hace mucho calor para ir a la reunión. Hoy día se están quedando en las casas. Antes,
¿Cómo era cuando había necesidad? Lo primero, Dios. El mundo ha entrado en la iglesia en muchas condiciones. Y ahí es cuando nosotros tenemos que recurrir a ser santos, como yo soy santo, que dice el Señor. Y finalmente, ¿cómo es el ejemplo más gráfico de que Dios tiene misericordia aun cuando nos portamos mal y entrega su santidad a la iglesia? Finalmente, ya con esto concluimos. Hay otro de los profetas de la palabra del Señor, que es Ageo. Como le he dicho y le hemos conversado en otras oportunidades, los teólogos dividieron la Biblia en diferentes capítulos, en versículos, y también el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de acuerdo al tiempo antes y después de Cristo, y también de acuerdo a la extensión de cada libro. En el Antiguo Testamento fueron denominados los profetas mayores, que son los libros más grandes, por ejemplo, Isaías, Daniel y otros, y los profetas menores, que son profetas que escribieron libros de un capítulo, como por ejemplo Ageo o Habacuc, que el libro que escribió son tres capítulos, pero en todos la palabra de Dios es explícita. Por ejemplo, Habacuc dice: aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, en todo yo me alegraré y me gozaré en Jehová. Mire qué maravilloso. Y Ageo cuenta la palabra del Señor en un solo capítulo, relata lo que es la restauración del templo de Jerusalén. Cuando el pueblo de Israel sale después de 70 años, estando esclavos en Babilonia, donde habían llegado cientos de miles habían llegado a la esclavitud a Babilonia con Nabucodonosor. Y cuando salieron, solamente salieron 50.000. Todos los demás murieron ahí en Babilonia. Y a pesar de que Dios manifiesta su poder en estos 50.000, los saca triunfantes después de 70 años, cuando salen a través de Ageo, les manda a construir el templo, el nuevo templo, porque el templo de Salomón lo había destruido. Cuando Israel se fue a la esclavitud, destruyeron el templo de Salomón. Y Dios, a través de Ageo, le manda al pueblo que construyan el templo. Se demoraron 18 años, 14 de los cuales, como se dice en chileno, sacaron la vuelta. Y en esos 14 años buscaban muchas excusas para no cumplir con la orden de Dios. Y recién en los últimos 4 años se pusieron las pilas y empezaron a construir el templo de Jerusalén. Y a pesar de que ellos le desobedecieron a Dios, Dios no los castiga por eso, sino que mire lo que dice la palabra del Señor, y con esto concluimos. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 alas, y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20, significaba que todo se iba reduciendo. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas nos os convertisteis. Aunque Dios estaba con ellos, ellos no daban su brazo a torcer. Dios, a mí no convertiste a mi Dios, Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Y esto es lo que Dios le promete a su iglesia. Desde este día en adelante,
desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se edificó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Gloria a Dios. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, más desde este día os bendeciré. Vale decir, mi hermano, que aunque nos portemos mal con Dios, por el hecho de tener su santidad en nuestras vidas, somos benditos de Jehová. Somos benditos de Jehová. Esa es la promesa final que el Señor le entrega a su iglesia en estos días. Nunca Él nos va a dejar. Esa santidad que Jehová Dios Todopoderoso, que dice que la tierra es el estrado de sus pies, hoy día habita en su corazón. Entonces mañana, mi hermano, mi hermana, cuando tengamos que enfrentar esta nueva semana, hágalo en el nombre del Señor. Mis hermanos que nos están viendo por YouTube, cuando usted tenga que realizar una labor esta semana, hágalo en el nombre del Señor. Porque así dice el Señor, como yo soy santo, vosotros seis santos. Sea santo del Señor, y a través de esta santidad usted va a ver la presencia de Dios en sus vidas. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, dice la alabanza. Así el Señor purifique nuestras vidas y nos haga en parte ser santos y agradecidos como Él lo es. Santo, santo, santo es nuestro Dios Todopoderoso, aquel que es más grande que el templo y que está en este lugar. Gracias le doy al Señor por esta oportunidad que me ha dado para hablar algunos minutos de su palabra, y para Él sea la honra y la gloria ahora y para siempre. Oremos y demos gracias al Señor. Amén. Padre Santo, Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias por tu amor, muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos enseña, Señor. Te pedimos por misericordia que nos santifique, Señor, que perdone nuestros pecados, Señor, y que vamos a estar más cerca tuyo cada día, Señor. Te pido, Señor, que nuestra alma, Señor, tenga siempre sed de ti, Señor, que podamos estar cerca tuyo, Señor, para poder santificarnos cada día, Señor, y poder estar junto a ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos dicen esta tarde, Señor, que no nos vas a dejar, Señor, siempre estarás con nosotros, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso, Señor, que hace lo imposible, lo hace posible, Señor. Y tenemos muchos testimonios en nuestros corazones, Señor, testimonios, Señor, que han hecho vida, Señor, sobre nosotros, Señor, que tú eres un Dios real, un Dios poderoso, Señor. Un Dios, Señor, que ha hecho grandes cosas en nuestra vida, Señor. Y como decía nuestro hermano predicador, Señor, nunca, pero nunca nos cansaremos, Señor, de darte la gloria. Te pido por misericordia que usted bendiga, Señor, y le dé muchas más gracias, Señor, nuestro hermano Guillermo Catalán, Señor, para que nos puedan seguir enseñando tu palabra, Señor. Te pido que esta palabra la guarde en nuestro corazón y la podamos meditar, Señor, de día y de noche, Señor, para poder aprender mucho más de ti, Señor. Te lo ruego y te lo suplico, todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Ahora pasará a cantar alguna alabanza de nuestros hermanos coristas. También pasarán los hermanos con los campanitos a recibir la ofrenda. El Señor revista de mucha gracia a nuestros hermanos. Amén. Hermano Batista, tendremos al Señor, hay el cielo nuevo.
Amén. Ahora pasaremos a orar una oración por nuestros pastores Héctor Cerda Gómez y nuestra pastora Elizabeth Lizama Saavedra, y también por nuestro país. Así que nuestro hermano Daniel nos llevará a la oración. Así que se le gracias a nuestro hermano. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y oramos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Una vez más, Señor, le damos gracias, Padre bendito, por estar aquí en su casa de oración. Padre Celestial, en este momento, mi Dios, te presentamos esta oración, Señor, por nuestros amados pastores, Señor. Te rogamos, Padre bendito, que por misericordia, usted los guarde, usted los libre, Señor, de todo peligro, Padre Celestial. Revístale de gracia, de sabiduría de lo alto, Señor. Sabemos la responsabilidad que ellos tienen, Padre bendito, que no ha sido fácil, Señor, pero usted siempre los va a respaldar, Señor, porque nosotros estamos orando y pidiendo por ellos, Señor, para que usted los guíe, Señor bendito, usted los ilumine y les muestre el camino para que llegue, Señor, a lo que usted quiere en nuestra iglesia. Padre Celestial, le rogamos, Señor, donde ellos se encuentren, Señor. Sabemos que en este momento ellos también están en reunión. Revístales de gracia y de sabiduría de lo alto, Padre bendito. Y todos los proyectos que ellos tengan para tu iglesia, Señor, usted confirme los Padre bendito por misericordia. También le rogamos, Señor, por su iglesia. Que de un día para otro, Señor, pasó esto, Padre Celestial, pero hoy día ya estamos volviendo, Señor bendito. Te pedimos, Padre Celestial, que usted nos una cada día más, Señor. Así como estamos nosotros aquí en Plaza Italia, sean todas las iglesias, Señor, unidas en un solo espíritu, Padre Celestial, porque alabamos y bendecimos al mismo Dios. Por eso, Padre bendito, le rogamos la unidad en cada uno de su pueblo, Padre Celestial. Ahora, Padre bendito, le pedimos por nuestro país. Mire, Señor, hay tantas cosas que están pasando en el mundo entero, Señor. Pero sabemos, Padre bendito, que hay una promesa, Señor, dada por tu Espíritu Santo, de que Chile será para Cristo. Nosotros confiados y esperando en eso, Señor, oramos, Padre bendito, misericordia para nuestro país, Chile. Usted, Padre Celestial, revista de gracia y de sabiduría a las autoridades que te ha puesto nuevamente por delante, Señor, para que así, Padre Celestial, nuestro país sea bendecido, Señor. Padre Celestial, ayúdenos, Señor. Ayúdenos a nosotros, Padre bendito, para que ese espíritu de perseverancia y de oración siempre esté en nosotros, pidiendo con las autoridades, Señor. Sabemos, Padre bendito, que nosotros dependemos de usted y esperamos en usted. Pero sí, Señor, también tenemos que dirigirnos con las autoridades que ha puesto usted en nuestro país. Padre bendito, le rogamos, Señor, también por esta pandemia, Señor bendito, que se la lleve, Señor. Mire, Padre Celestial, en tantos casos un día otra vez, Señor. Pero le damos la gracia a usted, Padre bendito, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque decimos, hasta aquí usted nos ha ayudado, Señor. Hasta aquí usted nos ha librado de esta pandemia. Y sabemos, Señor, y confiamos en usted, Padre bendito, que nos seguirá librándonos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que usted nos da, Señor, de presentar cada una de nuestras necesidades delante de su presencia. Padre bendito, le rogamos esta bondad, esta misericordia, y se las pedimos en el nombre de su Hijo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis hermanos, ahora finalizaremos este hermoso servicio cantando la alabanza número 282. Jesús es mi Rey soberano. Amén, Señor. La alabanza número 282.
Demos la gloria al Señor. Más glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nos vamos a nuestras casas contentos. Hay algunos teólogos que dicen que una de las grandes características de Dios es que Él es feliz. Y por eso, que después dice el Nuevo Testamento, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Hay que estar feliz. Nosotros los cristianos debemos que estar felices. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Constanza, que ayer le tocó, todos ustedes se enteraron a través del Facebook, le tocó transpirarla, pero gracias al Señor solucionó su problema, ya tiene su nuevo número. Y usted esté atento, mis hermanos, siempre atento con nuestra hermana, que al tiro empezó a avisar que tenía ese problema con el celular. Hoy día las redes sociales, como le digo, dan para todo. Así que tenemos que estar atentos a todas esas cosas. Nos vamos a nuestras casitas bendecidos, los que van a salir de vacaciones a partir de mañana. Que el Señor los bendiga. Nuestro hermano Juan Ponce, que se va mañana. Nuestra hermana Valesca, nuestro hermano Camilo también viajan mañana. Está nuestra hermana
Elena Rojas está de vacaciones con su hija, y así hay más hermanos, así que el Señor los bendiga a todos ellos. Y los que veraneamos aquí en las playas de Pizarreño, pasémoslo bien aquí en Santiago. Padre celestial de amor y misericordia, aquí se han presentado delante de su presencia sus hijos enfermos. Lo han hecho con la fe y la confianza de que una gotita de su sangre se posará sobre cada uno de ellos y por misericordia les sanará, ya sea del cuerpo, del alma o del espíritu. De igual manera le pedimos que este ungimiento lo haga extensivo a todos los lugares donde hay un hijo suyo enfermo, por misericordia le sane. Gracias, Señor, por estar con nosotros nuestra hermana María Figueroa. Pedíamos la oración por ella el viernes, Señor, y ella está con nosotros el día de hoy. Guarde y bendiga a todos mis hermanos que se encuentran enfermos y sánelos por misericordia. Se lo pedimos todo en el nombre del Señor. Amén. Gracias porque un día más hemos estado en su casa de oración, alabando y glorificando su nombre. Gracias por el consejo de su palabra. Sed santos como yo soy santo, nos ha dicho el Señor. Permita, Señor, que siempre esta santidad esté en nuestros corazones y no en nuestra cara. Despídanos en paz siempre con su santidad en nuestros corazones. Ahora, Padre mío, una bendición especial por su siervo, nuestro amado pastor Héctor Cerda Gómez. Bendígalo, Señor, junto a su esposa, nuestra pastora Elizabeth Saavedra y toda su familia. Y también una bendición por estos campos de clase Italia. Bendiga a todos los que alabamos y glorificamos su nombre, Señor. Mis hermanos que están haciendo uso de sus vacaciones, que volverán, que algunos saldrán, a todos, guárdalos y protéjalos. Ahora, Señor, le pedimos una bendición también por Chile. Tenga misericordia de nuestro país. Por misericordia se lo pedimos. Despídanos en paz ahora con su bendición. Todo lo cual se lo pedimos en el nombre y por los medios de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.